Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero que muy buenas. Tengo el placer de invitar a este espacio a Rolando Cartaya. Él ha estado al frente del Observatorio Cubano de Conflictos, esta iniciativa que recoge todo lo que ha estado pasando dentro de Cuba y hace un informe mensual. Y me llamó muchísimo la atención el informe de este mes porque dice algo así, parafraseando, ¿no? El hambre levanta gritos de libertad en Cuba. Bueno, para el que no me conoce, yo soy Mario Pentón y es un placer inmenso recibirte. Rolando, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Rolando, bueno, vimos un aumento o vimos que se sostiene, más que se aumenta las protestas en Cuba. El informe ustedes ya lo han publicado, yo voy a estar compartiendo el link también para que las personas puedan verlo, ¿no? Pero las protestas se sostienen a lo largo de la isla y el mes pasado, bueno, tuvimos el tema de Caimanera también, que fue bastante fuerte. Sí, el Caimanera fue como el preludio de todo lo que pasó después, porque después de muchos meses, un pueblo se tiró a la calle, y Ujú. si esto no se propagó por toda Cuba, fue porque el gobierno cortó la internet. Pero obviamente hay un fermento de contestatario en el país debido a la situación, la crisis multilateral que tiene el país. Y en este mes en particular fue el hambre, la crisis, la inseguridad alimentaria lo que dominó las protestas. Los propios manifestantes de Caimanera lo dijeron mientras iban hacia las oficinas del gobierno. También los familiares de los detenidos lo dijeron, que la principal motivación fue el hambre. Pero en esta protesta la gente volvió a gritar libertad, volvió a gritar vivan los derechos humanos, patria y vida. O sea que hay un cuestionamiento directo al gobierno que los mantiene así, que los mantiene en esa situación. Definitivamente. Y las provincias donde hubo más protestas, las provincias más activas, Holguín, 31 protestas, Guantánamo unas 20, Santiago otras 20. Sin embargo, La Habana sigue siendo la provincia donde más protestas se dan, según el informe de ustedes. Sí, La Habana viene a ser como un polvorín para, para el gobierno porque es, bueno, la ciudad más grande y fue también, durante el 11J, fue una de las provincias que tuvo más focos de protesta el 11 de julio del 2021. El tema del por qué protestan las personas. Ustedes dicen que por derechos económicos y sociales, cerca de la mitad, y derechos civiles y políticos, otro 50%. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la diferencia? Sí, claro. Entre derechos económicos y sociales incluimos las protestas que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, con los problemas sociales, que hubo dos problemas sociales bastante críticos este mes pasado, la inseguridad ciudadana con 5 personas muertas para robarles, y el problema de la violencia de género que se está acercando en 5 meses, se ha acercado a 4 de las 36 de los 36 feminicidios que hubo en todo el año pasado. Exacto. Entonces, Es un tema sumamente sensible este, ¿no? De la violencia está quejando machista. mucho de eso, de que sales a la calle y no sabes si vas a regresar, porque lo mismo vaya por un teléfono, a veces por estas motorinas, las motos eléctricas, por cualquier cosa te pueden incluso matar. Efectivamente, este tema, te decía, este tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? 32 feminicidios en 6 meses, es una barbaridad. Yo comentaba el otro día con una abogada, yo le decía, bueno, en Puerto Rico, por menos que eso, hicieron hasta una ley, declararon un estado de emergencia. En cambio, en Cuba, ni los artistas dicen nada, el régimen, por supuesto, lo oculta para mantener esa imagen de país seguro, lo cual es peor, porque la violencia continúa.
Y hay varias plataformas que están reclamando una ley de género en Cuba y el gobierno no ha hecho prácticamente nada. Bueno, también la inflación y la miseria está recogida en el informe. Las imágenes son espeluznantes, son de verdad muy, son Y demoledoras, vamos. puede después replicarse en otros lugares. Y fueron 32, y como tú dices, fueron 36 el año pasado. Sí. Te decía, Rolando, la miseria, la inflación y la miseria, algo que también está golpeando muchísimo a los cubanos. ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, la inflación, como tú sabes, fue desatada por la tarea de ordenamiento. El economista Pedro Monreal la ha calculado en 75 interanual, de un año al otro, el aumento para el sector de la alimentación, para lo que es la alimentación. Pero estaba leyendo ayer un Twitter de Steve Hank, que publica índices de la miseria y de la inflación en el mundo, y dice, el sistema comunista vuelve a fallar. Acabo de evaluar una inflación para Cuba de 88.66%. Entonces, esto lo único que promete es que los precios de los alimentos van a estar cada vez más altos. Hay, digamos, hay ya productos como un cartón de huevo que supera los 1.568 pesos de una pensión y vienen a ser la tercera parte del salario medio. Esto influye, pero además influye el hecho de que el gobierno no libera la agricultura sigue siendo totalmente ineficiente, no se produce en el país lo que se necesita, no tienen además recursos para comprar fuera, o no los tienen, o sencillamente estos recursos se están desviando, como viene sucediendo por varios años, a las inversiones del grupo militar empresarial GAESA, que hay una diferencia astronómica entre lo que se gasta en la agricultura y lo que se dedica a salud, lo que se dedica a educación y lo que ellos invierten en hoteles que por el momento tienen un por ciento de ocupación inferior al 50%. Exacto, están prácticamente vacíos, incluso de menos del 50% en algunas ocasiones, y sin embargo el régimen continúa construyendo hoteles. Hay quien dice, bueno, esto de la única manera en que se justifica lógicamente es o que están asegurando su futuro para repartirse estos hoteles entre la cúpula, o sencillamente que están lavando dinero. Son lo que las personas piensan, pues realmente no tiene sentido. Es así, las mismas cifras oficiales lo revelan que es como, creo que en el último año se dedicó alrededor de 3.000 millones de pesos a esos tres rubros que te decía, o sea, salud, educación y agricultura, y a estas construcciones de hoteles que dominan ellos, que nadie controla, que es un dinero que no es fiscalizado, Auditable. Ujú. no es auditable, le dedicaron alrededor de 15.000 millones de pesos. Bueno, impresionante. El informe completo está en la página web del Observatorio Cubano de Conflictos, observatoriocubano.com. Ahí lo van a poder encontrar. Igual voy a estar compartiendo este link también en las redes sociales. ¿Algún otro elemento que quieras Sí, sí, resaltar de sí. este informe, Rolando? Te quería hablar de el hambre, que fue por donde empezamos. El hambre, de acuerdo con la FAO, la inseguridad alimentaria, es hambre al final. De acuerdo con la FAO, si tú te saltas una comida, digamos, de manera regular, eso se considera inseguridad alimentaria moderada. Pero si tú te pasas días sin comer, eso es inseguridad alimentaria grave. Y esta última, la grave,
está afectando ya a los sectores, digamos, más pobres de la sociedad cubana, personas que se desmayan en la calle, padres que dejan de comer para darles a sus hijos. Había un caso de una señora que estaban pidiendo ayuda para ella porque se estaba ya prácticamente echando a morir porque estuvo varios días ella sin comer para darle a su hija, pero ya no tenía tampoco para darle a su hija. Ves personas en la calle pidiendo pan, pidiendo un mendrugo, pidiendo comida. O sea, si el gobierno no toma alguna medida y por lo visto sigue siendo muy intransigente en cuanto a sus doctrinas comunistas, de lo que han pedido antes incluso los campesinos independientes, o sea, que se les permita cultivar lo que quieran, fijar sus precios, comercializar sus productos. Esto no va a cambiar, no va a cambiar, y si esta inseguridad alimentaria se empeora, no sé qué va a pasar en el verano, porque en el verano inevitablemente va a haber apagones, seguro. Ellos pueden haber ahorrado combustible, pero el sistema eléctrico nacional está en ruinas y la demanda aumenta en el verano. Y sabemos que esto es uno de los triggers, de los catalizadores de protestas. El año pasado hubo protestas prácticamente todos los días en la calle, desde mediados de julio hasta mediados de octubre. Si estos dos elementos se combinan, se dice en el informe que eso sería como combinar los elementos de una bomba binaria en la caldera social cubana. Bueno, pues definitivamente un informe que tiene un montón de elementos que creo que son importantes. Ahí lo vamos a dejar para que las personas puedan consultarlo. Gracias por el trabajo que están haciendo en el Observatorio Cubano de Conflictos. Si usted tiene Quería alguna mencionar, denuncia. si me permite mencionar que, bueno, yo tengo el peso de la redacción del informe, pero en esto me ayudan mucho mis colegas Pedro Rodríguez, que lleva la bitácora de las protestas, y Maite Luna, que nos ayuda a armar, digamos, el informe. Perfecto. Y si alguien tiene alguna denuncia, también lo puede hacer, pues, por supuesto, escribiéndoles al Observatorio Cubano de Conflictos. Ellos están en Twitter y tienen su página web ahí también donde usted puede acceder y ver toda la información. Mil gracias, Rolando. Gracias a ti, Mario. Chao.